amigos de Facebook, amigos de YouTube. 21 de octubre y toca hablar de economía. Sabéis que hago siempre algún resumen sobre la economía y sobre, bueno, lo que voy estudiando y ¿por qué no? Dar mi punto de vista. Bueno, este fin de semana y la semana pasada he estado un poco analizando y el día de hoy cómo se nos mueve la economía en Europa y en el mundo y lo que nos pueda un poco afectar. Estamos en momentos delicados, como sabéis, el mundo está bastante movido, pero tenemos unos datos bastante importantes, tanto en Europa como en América, y eso se realimentan unos con otros. Datos en América, los cierres de empresas, cierran ejercicios, van cerrando trimestres y vemos los beneficios de McDonald's, que está sobre el 2%, Caterpillar y otras que van arrojando datos ya bastante interesantes. De cara a final de año prevén una pequeña caída, pero si hacemos la media van a cerrar en positivo. Es importante siempre el tercer trimestre de cara un poco al cierre del año e ir viendo un poco cómo se va a cerrar la economía y lo que va a afectar de cara a medio o largo plazo. Por lo tanto, eso quiere decir que Estados Unidos va a cerrar con buena política comercial y eso sí es verdad que nos beneficiará a todos los países desarrollados. En este caso en Europa tenemos un resultado muy interesante y es el acuerdo Brexit, tanto a final de mes, el 31, si se llegase a firmar, como en el 2020. Se elimina la barrera que querían lograr con el tema de Irlanda del Norte de Irlanda. Por lo tanto, eso es un resultado muy beneficioso para la economía europea, porque no va a afectar a la parte comercial. Por lo tanto, eso es el dato más importante que podemos escuchar esta semana y que, aunque lo vemos en las noticias, muchas veces no nos enteramos y no nos llega o no vemos en qué nos pueda repercutir. Pero sí es verdad que nos dará estabilidad de cara al próximo trimestre y sobre todo al año 2020. Hay otro dato importante, y es la eurozona. Los datos de la eurozona, de Alemania sobre todo, que es la que tiene un poco el motor, poco a poco va ahí caminando, ha tenido rebotes en el IFO bastante interesante y ya veremos cómo cerramos a final de semana con datos importantes sobre Alemania. En España nos hemos quedado y parece que, bueno, que estamos ahí, a ver qué es lo que pasa, pero yo creo que tenemos la gente suficiente y los políticos suficientes como para que en noviembre tomemos decisiones interesantes. Tenemos una población bastante interesante que al final dará un resultado importante en las elecciones y eso reforzará nuestro país, nos reforzará y bueno, de cara al próximo año y a final de año esperemos la parte comercial pueda caminar. Hay algo que nos falta, que es el tejido empresarial, las pequeñas reestructuraciones que vamos a tener que hacer en las pymes, en las pequeñas empresas, en los autónomos. Pero bueno, ahí estamos, esperemos se den cuenta. Yo creo que tenemos economistas bastante interesantes como para que también pongan en marcha ese tipo de medidas. Y nada, yo creo que con poco más darle la bienvenida a este lunes 21 de noviembre, que parece que hay un poco de optimismo en la economía. Así que amigos, nada, yo qué quiere que les diga, ser optimistas es importante, hablaremos de más economía.